Yo voy a hablar sobre el tema que nos reúne hoy acá en este seminario, que es la droga. La droga, que es un flagelo que viene desde tiempos atrás, desde épocas atrás, ya antiguamente se extraían de algunas plantas, ¿sí? En las culturas preescandinavas y del mundo entero, para formas medicinales y todo lo demás que llevan a la salud. La droga, que es el objetivo de hoy, es informarles sobre las cuestiones legales, los tipos de drogas, las consecuencias de las mismas y sobre todo que el hermano Andrés Tobar va a hacer hincapié en lo que es la parte psicológica, dependencia física que provocan estas drogas. Para empezar esto vamos a decir qué es droga. ¿Sí? Dice, la droga es cualquier sustancia introducida al organismo que actúa en el sistema nervioso central. Hay varias definiciones de esto, esta es una de ellas. La droga también puede ser simple o compuesta de forma artificial o natural, que hace una modificación en todos los seres vivos. Acá hay que definir y dejar bien en claro la diferencia que existe entre las drogas lícitas e ilícitas. Las drogas lícitas son aquellas que nuestro gobierno, vamos a hablar de la Argentina precisamente, nuestra legislación, la ley de estupefacientes, que es la 23737, que habla de la penalización de las drogas ilícitas. Las drogas lícitas son las que tienen un marco jurídico, que el Instituto ADMA, que es el Instituto de Medicamentos, es la que regula cómo se tienen que suministrar estas drogas y los facultativos de aquello. Acá tenemos personas que son médicos, profesionales, psiquiatras y saben cómo se expenden cada una de ellas. Tienen que tener un suministro y un tiempo determinado porque si no hay una dependencia. Vamos a seguir. Bueno, ahí tenemos la clasificación de las mismas. Tenemos drogas depresoras, son aquellas que utilizan pequeñas dosis o pueden ser varias dosis, como el alcohol, la heroína, la morfina. Son sedantes, generalmente, que hacen una relajación en el sistema nervioso central. Todo atañe al sistema nervioso central. Todas las drogas van principalmente al sistema nervioso central. Después tenemos las estimulantes, la misma palabra lo dice, son aquellas que nos dan un poco más de actividad a nuestro cuerpo psicomotor, nos va a llevar a la excitación, a tener mucho más actividad y muchas veces mayor actividad en la parte física sobre todo. Las alucinógenas son aquellas que son las que distorsionan el tiempo, la realidad y sobre todo son las más peligrosas. ¿Sí? Son aquellas que, por ejemplo, la cocaína, el LSD 25, la marihuana y así podríamos nombrar un montón de otras drogas que tienen que ver con el tema de alucinógenos. Vamos a seguir ahora. Una vez que tenemos... Bueno, los tipos de consumo. Los tipos de consumos tenemos consumo experimental, aquello que acá hay muchos jóvenes que puede ser por un tema de curiosidad. Generalmente siempre cuando uno es más joven tiene esa pica de decir qué es, cómo sabe, qué produce, qué hace en el cuerpo, qué genera, ¿no? Entonces muchas veces por un consumo experimental. Imitación de modelos. Generalmente, lamentablemente, hay modelos que no son los mejores, que se prueban estas clases de droga y bueno, sabemos cómo terminan y cómo han llegado a la droga a través de estos modelos. Después, en forma ocasional, también en una reunión, en algo cotidiano como una fiesta de 15, una fiesta de casamiento o simplemente en un baile o una reunión de amigos que lo hacen por una forma experimental. Después se puede ser un consumo habitual, ya son aquellas personas que ya han probado y la regulan de alguna u otra forma, en una forma habitual,
cotidianamente en su vida. Compulsivo, relacionado también con el abuso, ya no sienten la misma dosis lo que sienten en la primera, así que lo hacen de una forma mucho más compulsiva. Y la sobredosis es cuando ya el cuerpo no aguanta la droga que se introduce y hay una dificultad en la parte fisiológica del cuerpo. Y después la dependencia física es aquella que es provocada por la carencia de la sustancia. Nuestro cuerpo pide, nuestro cuerpo habla para que podamos introducir esa droga y podamos tener un cierto rendimiento. Generalmente en la parte, los fisiculturistas generalmente tienen este problema de consumir esteroides, y eso es lo que el cuerpo generalmente demanda. Aquellas dietas que hacen las modelos también hacen que tomen ciertos medicamentos que hacen que sea una dependencia física. Y después, bueno, no me quiero ahondar mucho en la parte psíquica porque no es mi tema, pero también tiene que ver con el consumo que es experimentar el vacío. Bueno, me voy a alejar un poco de eso porque eso ya no es mi tema y no quiero ser redundante. Bueno, voy a ser rápido en este sentido porque estas drogas son las que, entre comillas, son las legalizadas, como el alcohol, el tabaco y el café también está dentro de eso, pero bueno, son dependientes. Bueno, el alcohol es un depresor, es una de las drogas depresoras que produce en el cerebro una cierta adormecimiento, desinhibe a las personas, y una serie de factores que están acá, que ustedes los pueden leer, que seguramente Andrés lo va a explicar con mucho más caudal que yo, así que voy a pasar rápido por esto. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema del alcohol, más aquellos los que conducen. Se han verificado, ustedes han visto hace poco los accidentes que han ocurrido una muerte de una chica que hacía el control de tránsito. El alcohol al volante realmente distorsiona lo que más es distorsiona la distancia y la realidad. Y lo que podemos provocar es terrible, los accidentes que se pueden hacer y las cosas que se pueden hacer bajo los efectos del alcohol. ¿A dónde? Hay que apuntar. ¿Para acá? Ahí. Bueno, como les decía, el tabaco también es una de las drogas que más se vende, está legalizada por el gobierno, pero bueno, se ha puesto ahora, no sé si ustedes han visto, que es una ley que se ponga en el tabaco, las cajetillas de los cigarros, lo que producen el tabaco, el fumar, cáncer y otras cosas para que la gente sepa de lo que realmente está consumiendo, que es nicotina y cómo enferma los pulmones. ¿No está perdido? Sí, dale. Bueno, dale. Pasemos directamente a los tipos de droga. Bueno, perdonen, pero no están dando el proyector. Bueno. Bueno, vamos a hablar de los tipos de drogas que son las más populares, ¿sí? Podríamos estar hablando 2 horas de las drogas que hay hoy en día porque son muchísimas. Vamos a hablar de una de las más populares,
que es el cannabis, que conocía también como, ¿alguien más me puede decir qué es? Marihuana, ¿qué más? Peyote, picadura, de la misma flora. Muchos nombres en la jerga de la calle. Sí, nosotros los policías generalmente, y ustedes que caminan por la calle, se habrán dado cuenta que emana o procede de una persona que está fumando cannabis un olor bastante raro, ¿no? ¿Sí? ¿Han ido, no? ¿Han olido de eso? ¿Sí, sí o no? No, porque estamos dentro de la iglesia, pero estamos expuestos al mundo exterior, que es realmente donde realmente es la lucha de este objetivo, de este seminario, que conozcan realmente qué es la droga, ¿no? Bueno, los que han ido a un estadio de fútbol o han estado en algún lugar o han paseado por la calle, han sentido este olor. Y eso es lo que está fumando ese hombre, es lo que decimos picadura de marihuana, cannabis, es el famoso porro, ¿sí? que muchas veces nos hacen creer que no tiene consecuencias psicológicas ni físicas, y sí las tienen. Si ustedes pueden apreciar todo lo que dice ahí, distorsiona la realidad, hay alteración en las pupilas de las personas, crea sensaciones fuera de la realidad que después vuelven a su mundo, ¿no? Entonces, pero en la parte medicinal puede ser que se haya administrado de una forma mejor, pero no se legaliza porque produce todos esos efectos y produce una dependencia. Generalmente la mayoría de las personas con las que yo he hablado que han padecido droga han empezado con pequeñas dosis de porro, luego no han podido parar hasta sentir una dependencia mucho más y han empezado con la cocaína, aspirándola y así sucesivamente hasta llegar a tener un cuadro depresivo y de abstinencia terrible, que es la droga. Como les decía, es una planta que es una planta verde que la conocen todos, ¿sí? Que está en todas las remeras, en todas las partes de una flor blanca, ¿sí? Se hace secar, se puede plantar, se puede hasta plantar en una maceta y crecer. Me ha pasado a mí que he ido por una muerte en un departamento y entré y me encontré con dos plantas así, ¿no? Dos plantas así, y bueno, llamé al juez, le dije que me había encontrado con dos plantas así, y al ser un delito de índole nacional, que era una muerte, tuve que llamar a un juez federal porque tenía dos plantas. Está prohibido, está penado por la ley 23737 el uso y tenencia de una forma descomunal como son dos plantas de cannabis. Pero sí, es algo realmente que se ve cotidianamente hoy en día, se ve mucho más. Estamos volviendo para atrás. Bueno, una más. ¿Vamos a la cocaína? Sí, hay muestra de cocaína. Bueno, la cocaína, la droga por excelencia, polvo blanco, diamante, la señora, la dama, diferentes formas que uno puede nombrarla y la puede escuchar en los diferentes países de Sudamérica, ¿sí? Es un arbusto que es el Citrocopacum, que puede tener una altura de 6 metros, ¿sí? Se da en los climas de Perú, Colombia, Bolivia, y hasta en el norte de Argentina también se puede plantar, pero generalmente se la deja crecer hasta 2 metros para la recolección de la misma, para que no se dificulte. Imagínense que puede crecer hasta 6 metros. Yo traje unas hojas de coca, ¿sí? Las voy a ir pasando para que ustedes las conozcan, los que no conozcan. Bueno. Estas hojas de coca, en su estado natural,
así como Dios dejó todo en su estado natural para beneficio del hombre, y que el hombre, y que el hombre lo haya utilizado mal, que haya haya alterado esto. Generalmente es una cultura preincaica que la utilizaban acá para malestares estomacales, para fatigas musculares, para el cansancio. Imagínense que los indios en aquel tiempo realizaban grandes distancias y por ahí no tenían tiempo para comer o subir a altas montañas. No sé si alguien viajó para Perú, a Humahuaca, lugares de altura donde uno le duele la cabeza, o San Antonio de los Cobres en Salta, que generalmente hay gente que se apuna y le dan un té de coca o un caramelo de coca o algo similar al té de coca. Eso sin haber estado distorsionado por la mano del hombre en el sentido de producir químico. En su estado natural tiene 13 proteínas, un solo alcaloide, que es donde ahí se saca realmente la coca. La coca no es mala en su estado natural, por eso está permitida en la legislación argentina, en el artículo 16 de la ley de estupefacientes. No es mala si se la toma de un punto de infusión o como hacen si viajan al norte, a Salta, a Jujuy, a Tucumán, van a ver que la gente coquea. Acá también se puede ver que se coquea. En su estado natural no es mala. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte mala de lo que es la cocaína. Generalmente lo que tienen en sus manos, de 50 kilos de coca, se puede llegar a sacar 1 kilo de cocaína pura. Se hace como un estante así enorme donde se le echa gasolina, ácido clorhidratico, acetona. ¿La acetona la conocen? La que es para sacarse el esmalte, ¿viste? Bueno, ácido clorhídrico. Eso se remoja, se deja días y días. ¿Alguien sabe cómo se hace el queso? El queso, ¿no? Bueno, se exprime, se exprime, se exprime. De 50 kilos de coca se saca 1 kilo de coca, pura. ¿Sí? Pura, 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 pura. Y eso en el mercado internacional está arriba de los $1 millón si llega a Europa. ¿Sí? Bueno, el consumo crónico de esta droga es terrible. ¿Sí? Se puede hacer a través de inhalación o por inyección. Algunos, para que tengan mucho más eficacia y la droga entre rapidísimo al torrente sanguíneo, lo que hace es partir vidrios en pequeñas moléculas. Entonces, una vez que se aspira eso, los vidrios se introducen en los cartílagos que están acá, rompen algunos cartílagos y suben mucho más. La droga se puede ingresar por parte de los ojos, donde hay un torrente sanguíneo, la droga puede estar. En cualquier etapa de su proceso está. Pero bueno, después, generalmente cuando la persona consume demasiada droga por inhalación, esto lo que tenemos acá se termina haciendo un agujero, ¿sí? Por el gran desgaste que tiene, ¿no? Bueno, estas son las consecuencias que tiene. Vuelvo a decir, y no ser reiterativo, es mucho más de lo que va a hablar el hermano Tobar. Después de este proceso, que por eso les explicaba por qué era el proceso de la cocaína, de cómo los precursores químicos que también están penados, ustedes van a ver que algunos se dice, hay introducción de precursores químicos, sí, porque si no hay precursores químicos, la acetona, el ácido clorhidratico, no hay un control, una legislación sobre eso, se puede hacer droga. Por eso son los famosos laboratorios y cocinas de droga. Bueno, tenemos ahora acá lo peor de la droga, de la cocaína. Imagínense ustedes la cocaína, lo que les expliqué recién, sacando lo más puro y el desecho químico que queda al costado, también lo tienen que vender. O sea, lo desechable es lo que hablamos de el Paco, que es una gran afección que afecta, es lo más barato que se puede conseguir, es lo más barato que podemos ver en el mercado, es los desechos lo peor que hay. Su efecto es inmediato, apenas se puede fumar en pipas, en esas famosas pipas que están ahí. Vamos a otra imagen. Ahí lo verán, que es el residuo de lo peor que deja la cocaína, o sea, se extrae lo mejor de la cocaína y el residuo también lo venden por las dudas.
¿sí? Y para estirar esa mezcla de lo que queda, le pueden poner tiza, virulana, cualquier elemento de limpieza. Imagínense que con tal de venderlo y que provoque algo en la persona, hacen de todo para estirar. A la cocaína también, ¿no? La fraccionan. Vamos a otra. Bueno, lo que se llama pasta base también, se llama Paco. No es una droga porque es peor que eso, como le digo. Se introduce y hace desastre. Hace desastre realmente en la parte celular, en la parte de las neuronas de las personas. Ustedes generalmente, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver a alguna persona que fuma Paco, las manos están totalmente amarillas, quemadas, la piel se cambia, se vuelve oscura, el pelo cambia, baja demasiado de peso. Realmente la palabra es fea la que voy a decir, pero son como zombies que caminan y deambulan por las calles. La verdad que pierden la noción del tiempo y bueno, es terrible el efecto que causan. Así que, pero es una droga que está más al alcance, es la más barata que existe y bueno, ¿qué se puede hacer? Se la puede fumar en pipa, en cigarros y en toda clase de forma de fumata se la puede ver. Bueno, la heroína es una droga ya mucho más fuerte, es una de las drogas sintéticas que se están abriendo. Generalmente la utilizaban mucho en la época del 70, aquella revolución de los hippies. Se hacía generalmente con inyectable, se calentaba en una cuchara y se inyectaba a través del torrente sanguíneo, que muchas veces producía placer hasta por 6 horas, y eso es lo que muchas veces provocaba un adormecimiento y la visión nocturna. O sea, siempre la mayoría de las drogas resecan la piel y la cabellera de la persona que ingiere droga cambia continuamente. Por eso las pruebas de ADN, cuando una persona muere, se hace una prueba de ADN y se hace un exhaustivo para ver si realmente fue o intoxicada con alguna droga o veneno, y generalmente hasta en el cabello se nota. Bueno, esta sí, composición química. ¿Sí? Esta palabra de esta droga que está de moda en los últimos tiempos, generalmente ¿dónde la vemos esta droga? La vemos en las fiestas electrónicas, la vemos en los jóvenes que van a estas fiestas y provoca un alto grado de dependencia. ¿Sí? Son grupos que la toman, generalmente en un grupo de no más de 10, las introducen en estas fiestas electrónicas. Lo que hace esta droga es alterar la realidad, lleva euforia, desinhibición, o sea, una persona tranquila se vuelve totalmente desconocida para los amigos y provoca mucha sequedad. Generalmente en los boliches, cuando se dan estas drogas, ustedes se van a dar cuenta que la botella de agua vale más que una botella de champán. Vale quizás 500, 600 pesos. Cortan las canillas del baño, no tienen agua para que tomen, porque produce una sensación de tomar agua de resequedad y bueno, ese es el negocio de los grandes boliches también, donde se la introducen. Se puede presentar en diferentes formas, algunas veces con caritas de los móviles. Tenés datos, bueno, es impresionante los datos, cómo ha crecido en estos años con estas fiestas electrónicas. Después de esta droga también tenemos el LSD. El LSD 25 también es una droga química de compuestos en laboratorios que se producen. Y hay un caso muy particular, quien consumía la droga esta. La consumía el cantante, consumió un montón de droga, ¿no? Charly García. No sé si ustedes recuerdan que él saltó de un 9º piso, ¿se acuerdan? Bueno, esta droga lo que tiene es
un elemento que se llama flashback. O sea, vuelve a los 5 meses, queda instaurada en alguna parte del organismo y vuelve sin que se lo quiera, vuelve y distorsiona la realidad. Por eso Charly García, cuando en sus testimonios, si ustedes leen o escuchan, en YouTube, él dice que la pileta la tenía ahí, que no eran 9 pisos. Entonces él por eso saltó, pensando que la pileta estaba ahí. Es una droga, una de las más peligrosas, vuelvo a repetir, porque distorsiona totalmente la realidad donde vemos y donde nosotros generalmente estás sentado ahí, tomaste droga hace 6 meses, vuelve sin tal. Por eso es una de las más peligrosas este LSD. Es el alucinógeno, una sustancia provocada distorsiones de la perspectiva, entre ellas la mayor sensibilidad y apreciación a través de los sentidos. Eso es lo que le decía. Se toma de forma oral, ¿sí? Y es una de las más caras también que podemos conseguir. Vamos a la otra droga, creo que ya vamos terminando con esto. Esa no. La anfetamina también son drogas que se dan generalmente los psiquiatras, expenden, si no tienen una buena administración, pueden causar una cierta dependencia en las personas, el hecho de dormir y todo lo demás. Bueno, ya vamos cerrando. O sea, había más drogas para seguir nombrando, pero la verdad que tenemos un tiempo para presentar y bueno, creo que en otro seminario se podrá hacer. Son las drogas sintéticas que están de moda ahora y que son mucho más, mucha más complejas. Bueno, los mitos, el consumo de drogas se puede controlar, dejar las drogas no es tan fácil como algunos dicen, ¿sí? Solo hace falta fuerza de voluntad, tampoco, porque es un proceso el que se tiene que hacer. El problema de la dependencia física no es psicológica, tampoco es falso, porque no solamente es física, sino también tiene que ver psicológica. El sistema de abstinencia, yo estuve en un proceso de recuperación de drogas con 2 personas que estaban en un cuadro realmente llamativo y el síndrome de abstinencia. O sea, la persona cuando se droga, y para sacarla de la droga, no es que uno la saca de la droga y la deja a un costado no, se le tiene que seguir expendiendo droga en menor cantidad hasta que su cuerpo asimile y vaya solo diciendo ya está. Se sigue drogando una persona. Es muy difícil volver del tema de la droga. Realmente es preocupante cuando uno piensa que con solo probar puede dejar. A todas las personas que prueban droga y algunos chicos que dicen tuve un mal viaje porque realmente no la pasaron bien, entonces, o alguno dice si lo vas a hacer, hacelo acompañado, con alguien de confianza. Es preferible siempre charlarlos con los padres, con los mayores, con la gente de la iglesia. Realmente no es bueno para nada, ni siquiera por experimentar el tema de ninguna de las drogas que he nombrado, porque todas son peligrosas y se hacen dependientes de alguna u otra forma. No producen las mismas personas todas. Las drogas producen placer, ayudan a superar problemas. No, quizás en el momento puede llegar a distorsionar la realidad. Quizás en el momento puede ser algo lindo o algo de empatía en el grupo, en el colegio donde estamos o en una fiesta, pero no va a ayudar a superar ningún problema, seguro que no. Y lo que le decía, recuperarse consiste en desintoxicarse y lograr una abstinencia. Las recaídas son un fracaso. Sí, cada vez que una persona sale de una clínica y tiene una recaída, realmente es volver 10 pasos para atrás. Yo voy cerrando con esto. Realmente este tema de drogas es muy importante, más que todo para los jóvenes, para los papás. Es un tema que no escapa a la realidad. Vivimos dentro de la cristiandad y dentro de una iglesia, pero cuando salimos afuera, tras de esa puerta, nos espera el mundo. Y el mundo está contaminado de grandes cosas como placeres carnales, cosas como la droga, que pueden ser realmente llamativas para los chicos. Consejo para la gente que va a la fiesta: todos tenemos voluntad de saber qué es hacer el bien y qué no hace hacer el bien, ¿no? Tenemos discernimiento espiritual y también tenemos frenos inhibitorios que son
los que nos dicen lo que va a estar mal y lo que no está mal. Y también tenemos cosas legales que nos dicen tanta pena para el que consume o el trafica o el que comercia droga. Pero lamentablemente, si ustedes van a una fiesta, ya sea, hablo tanto para los chicos como para las chicas, el hecho de que tengan una bebida abierta o reciban una bebida o un vaso o una comida, acá hay una droga que todavía no la nombré, que es la burundanga, que también se puede expedir a través de la comida. Hay que ser muy cauteloso cuando uno se reúne en grupos fuera de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con la droga, porque la droga vicia la voluntad totalmente. Y lo peor de todo esto es que uno no recuerda qué le ha pasado el día anterior. Y cuando escuchan a los compañeros diciendo que vos no eras vos en ese momento, es verdad, no es uno, porque realmente la voluntad está viciada y realmente podemos llegar a hacer cosas que nos podemos arrepentir toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto los papás como los chicos, como que acá tenemos hermanos, tiene hermanos chicos. Realmente el tema de la droga es un flagelo que nos incumbe a todos. Ya no es un problema solamente de pobres, sino de clase media y alta. Tenemos que tener, y los chicos sobre todo hay que hablar, ¿sí? Antes de probar alguna de las drogas, ya sean las legalizadas que dije, el alcohol, la nicotina, así como las ilegales. Las ilegales mucho más todavía porque son penadas por la ley. El hecho de que ustedes estén en un lugar y su compañero tenga 3 picaduras de marihuana, o sea, 3 porros, y ustedes están ahí, la policía va y los va a llevar detenidos porque ustedes están de alguna forma participando en ese negocio. No le van a preguntar y quizás después salgan, vayan a buscar los padres, pero la ley de estupefacientes no perdona y si son menores, bueno, van a salir. Y si no, van a tener que realmente ir ante un juez si realmente hay mucho más que la cantidad que le estoy explicando. Depende de la droga que esté. Así que siempre hay que tratar de, no digo de hacerse del lado de las malas compañías, porque lamentablemente en el colegio hay de todo y lo que no podemos hacer es encapsularnos en una burbuja o en el trabajo. Así que realmente el consejo les doy es que realmente es un tema muy importante, hay una penalidad para cada una de las cosas y bueno, sobre todo hay que pedir mucha información. Eso es mi tema por ahora. Gracias. Buenas tardes. Hola. Vamos a ver. Espero que nos acompañe las proyecciones. Bueno, yo voy a hablar, una charla acerca de las adicciones desde una perspectiva médica, ¿sí? Una perspectiva más neurocientífica, diría yo. Es un tema complejo, el tema de las adicciones. Poder charlarlo, exponerlo en 30 minutos es un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hablar pocos términos técnicos y ser un poco más, hablar un poco más coloquial, ¿sí? Para que esté más clara la charla, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o algo, lo pueden hacer, no tengo ningún tipo de problemas con las preguntas. Bueno, vamos a empezar entonces con las adicciones. Quiero hacer una breve paréntesis con esto. Todo lo que voy a decir ahora tiene un basamiento de trabajos de investigación, ¿sí? Que se han hecho en los 15, 10 años, ¿sí? De estos 10, 15 últimos años. Se conoce poco de las drogas, de las adicciones todavía, pero bueno, esto está cada vez con los trabajos de investigación y con los avances de la ciencia, se va conociendo cada vez más. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas definiciones. ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad crónica, recurrente, que afecta al cerebro y altera el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una enfermedad crónica quiere decir que es una enfermedad que tiene es de larga evolución, digamos, ¿sí? Muchos años de evolución. Y es recurrente porque se caracteriza justamente por las famosas recaídas, ¿sí? Ustedes habrán... Sí, mejor.
¿Hola? ¿Ahí? Bueno, ustedes habrán escuchado hablar acerca de las recaídas y las adicciones, ¿no es cierto? Esto es muy característico, ¿sí?, de las adicciones. Que afecta al cerebro, digamos es el órgano blanco, ¿sí?, de esta enfermedad, el cerebro, así como el EPOC, que es una enfermedad médica, afecta principalmente a los pulmones, que es una enfermedad crónica, ¿no? Lo mismo también las adicciones afecta principalmente al cerebro. Y como consecuencia, ¿no se escucha? ¿Ahí? Ah, perdón, listo. Y como consecuencia de esa alteración del cerebro produce alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Entonces voy a tratar de esquematizar con un ejemplo, digamos, este concepto para que quede un poquito más claro, ¿no?, de la enfermedad crónica con recurrencias que afecta el cerebro. Por ejemplo, una persona comienza a tomar alcohol durante 10 años, ¿no? Toma alcohol durante 10 años, tiene un problema de alcoholismo, claro está, y de un momento empieza a hacer tratamiento, ¿no es cierto? Empieza el tratamiento, deja de consumir alcohol, comienza a revincularse nuevamente con su familia, que la perdió por el alcohol, comienza luego, nuevamente a tomar hábitos saludables, ¿sí? Alimentarse mejor, que no lo hacía por el alcohol, comienza a dormir mejor, que no lo hacía por el problema del consumo de alcohol, comienza nuevamente a adquirir responsabilidades que había perdido, empieza a buscar trabajo, empieza a estudiar. Entonces uno podría decir, bueno, ya está curado, ¿no? Ya no es más un alcohólico. ¿Ahí se escucha mejor? Perdón, me está haciendo así. Ya no es más un alcohólico, ya está curado. No. Y ahora, por eso es que es una enfermedad crónica. Las drogas, ¿sí?, el alcohol es una de ellas, produce alteraciones a nivel cerebral, como estamos viendo en la definición, que son, por lo general, irreversibles, ¿sí?, irrecuperables, que duran toda la vida. Por eso es que es una enfermedad crónica, ¿sí? Por eso es... alteran el funcionamiento normal del cerebro y dejan como una marca ahí, que es muy difícil luego de recuperar eso. Eso lo vamos a ver viendo a poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno piensa, bueno, sí, está estable, este chico está estable. El tema es que después unos amigos le invitan, digamos, a una reunión y como suelen hacer, empiezan a tomar cerveza. No le invitan a este chico con antecedentes, porque, bueno, tiene antecedentes de consumo de alcohol, no le vamos a invitar. Pero comienzan a tomar alcohol entre ellos y este chico... ¿sí? Vamos a ponerle un nombre. Nadie se llama Roberto, ¿no? Entonces Roberto comienza a ver que sus amigos comienzan a tomar alcohol. Y empieza nuevamente a desear tomar alcohol. ¿Qué pasó? ¿No es que se había curado? ¿No? Entonces, desea tomar alcohol. Sí. Desea tomar alcohol de una manera incontrolable, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, alguno de nosotros que nunca tomó alcohol tendría ese deseo incontrolable, pero él sí. ¿Qué termina haciendo? A escondidas, termina luego de 3, 4 meses de no tomar alcohol, termina recurriendo nuevamente a tomar. Eso se llama recurrencia, ¿sí? Y la recurrencia, ¿sí?, las recaídas, son parte de esta enfermedad también, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra definición? Bueno, las drogas de abuso, según la Organización Mundial de la Salud, son aquellas de uso no médico, con efectos psicoactivos, o sea, capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento y susceptible de ser autoadministrada. ¿Sí? Hablando un poco más, vamos a traducir esto. ¿Qué quiere decir drogas de abuso? Que es cualquier sustancia que tiene alteración a nivel del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, ¿sí?, que no es medicada, si no es prescripta, ¿sí?, si no es autoadministrada por propia cuenta de una persona, ¿sí?, sin prescripción médica, ¿no? Entonces, hay medicación psiquiátrica, ¿sí?, calmantes, por ejemplo, que son autoadministradas sin prescripción médica y terminan siendo también una droga de abuso. Hay también analgésicos, opioides, que
Se indican para dolores muy fuertes que no son prescriptas por los médicos, que terminan también siendo drogas de abuso. Por lo tanto, podemos ampliar, ¿sí?, las drogas, que no solamente la cocaína, la marihuana, sino pueden ser incluso medicaciones, ¿sí?, que no son prescriptas por los médicos. ¿Entiende? Bueno, acá a veces ver esquemas, así imágenes, nos ayuda a grabar mejor, ¿no?, lo que estamos queriendo conocer. A ver, voy a tratar de ser claro para no utilizar mucho término técnico. Las imágenes que ustedes ven ahí son imágenes de cerebro, ¿sí?, utilizando una técnica de resonancia magnética funcional, ¿sí? ¿Qué importa? No vamos a dar muchos detalles. En la izquierda, donde dice sujeto de referencia, es la de una persona que nunca tuvo antecedentes de consumo de cocaína, nunca consumió cocaína, ¿sí? La del medio, la imagen del medio, es de una persona, un mes después de consumir cocaína, le toman esa imagen, ¿sí? Y la que está a la derecha, 4 meses después de consumir cocaína, ¡pum!, la imagen, ¿sí? Entonces la técnica consiste así sencillamente en inyectar un colorante, ¿sí? Inyectar un colorante al cuerpo, viaja por la sangre, llega al cerebro y pinta moléculas específicas que se encuentran en el centro del cerebro, ¿sí? Y los pintan de un color rojo. Ahí está. El del sujeto que nunca consumió cocaína. Acá. El sujeto acá de que nunca consumió cocaína pinta de color rojo, ¿no? Eso quiere decir que la molécula está presente. Estas moléculas cerebrales están presentes. Pero, ¿qué pasa con la persona una vez después de consumir cocaína? No pinta con la misma intensidad el rojo que la que nunca consumió. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas se perdieron o se fueron perdiendo. ¿Vieron? Eso es lo que produce, digamos, las drogas. Estos cambios funcionales, estructurales a nivel cerebral. Y luego, 4 meses después de consumir cocaína, puede recuperar un poco esas moléculas, vieron que está un poco más rojo, pero nunca llegan a ser igual, nunca llegan a recuperar las moléculas perdidas, ¿sí?, de una persona que nunca consumió. ¿Entienden? Por eso que los cambios que se producen como consecuencia del consumo de drogas son, en este punto, irrecuperables, ¿sí? ¿Vieron? Nunca llegan a ser como... O sea, el cerebro de un adicto nunca llega a ser igual al cerebro que nunca consumió, aún a pesar de haber dejado de consumir por 4 meses. Perdón, está acá. Perdón. Bueno. Disminución del autocontrol es el sello distintivo de la adicción. El autocontrol. Como habíamos dicho, hemos visto, ¿no?, imágenes cerebrales de personas adictas muestran que hay cambios físicos que se realizan, que se producen en algunas zonas del cerebro que tienen que ver con las tomas de decisiones, con el aprendizaje, con la memoria, y acá está el tema del control. El control del comportamiento, ¿sí? Entonces, las drogas, en general, pueden producir alteraciones en cualquiera de estas funciones del cerebro, ¿sí? Vamos a ver más adelante, sí, perdón, hay algo que no mostré, perdón. Para retroceder, ¿no? ¿Puedes retroceder a la definición? Ahí. ¿Sí? Algo que pasé por alto es el tema de la compulsividad, ¿sí?, del consumo compulsivo. Las adicciones como un consumo compulsivo de sustancias a pesar de consecuencias perjudiciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la droga altera zonas del cerebro que habíamos dicho que tienen que ver con el freno, ¿sí?, de los impulsos
y del control. Entonces, al estar alterado, ¿sí?, ese freno, entonces la persona no puede controlarse, ¿sí?, como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. Y entonces comienza de manera compulsiva, compulsiva quiere decir incontrolable, a consumir sustancias, aún a pesar de perder el trabajo, aún a pesar de pelearse con la esposa, aún a pesar de distanciarse de los amigos, de los hijos, ¿sí? Es de una manera incontrolable porque no tienen más freno, ¿sí? ¿Una más? Perdón, ¿esto funciona? ¿No? Ah, una más. La siguiente. Ah, el láser, nada más. Perdón. Ah, el puntero. Bien. Bueno, sigamos. Hay dos preguntas que hacen frecuentemente, ¿sí? Sería bueno poder también responderlas. ¿La gente decide libremente seguir consumiendo drogas? Esa es una. ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿No? La respuesta es sí, ¿sí? Al inicio, generalmente, ¿sí?, las personas deciden voluntariamente probar, ¿sí?, con una droga, ¿no? Un poco de faso, no pasa nada, con compañeros, ¿no?, para ver qué onda. Pero luego, con el transcurrir del tiempo y con las reiteradas administraciones de droga, como habíamos dicho, se van produciendo alteraciones a nivel cerebral y se va perdiendo ese freno del cerebro que habíamos dicho, ¿sí?, y hace que este consumo se vuelva un consumo esclavizante, ¿sí?, que no puede no dejar de consumir. Entonces, termina no siendo un consumo libre. Al principio es un consumo placentero, puede ser placentero, la puedes pasar bien, pero luego el cuerpo, el cerebro, a medida que uno va consumiendo, te va pidiendo más, para poder experimentar el mismo placer que experimentabas al principio, ¿sí? Porque uno va perdiendo ese placer a medida que uno va consumiendo más. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, eso se llama un fenómeno de tolerancia, ¿sí? El cerebro genera tolerancia. Entonces, pide más drogas para poder experimentar lo que experimentaba con pequeñas dosis. ¿Se entiende? Si antes con 1 gramo de cocaína ya experimentabas esa euforia, ese placer, ¿sí?, esa distensión, después, con el transcurrir del tiempo, necesitas 4 o 5 gramos de cocaína para poder experimentar eso. Entonces, el adicto generalmente empieza con poco y nunca piensan que pueden terminar consumiendo mucho, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De un momento a otro, cuando quieren dejar de consumir, empiezan a sentirse mal, ¿sí? Esto se llama el tema de la abstinencia, ¿sí? Empiezan a generar síntomas, que lo vamos a ver de a poquito, que son muy desagradables, ¿sí? O sea, tanto se acostumbró el cuerpo a la cocaína, por ejemplo, a la droga, que cuando lo interrumpe de golpe, generan un síndrome de abstinencia que es totalmente displacentero, produce alteraciones del sueño, no pueden dormir, sudoración, taquicardia, o sea, palpitaciones, dificultad para respirar, temblor, la intoxicación, los síndromes de abstinencia por alcohol, por ejemplo, son de las más graves que he podido ver. Incluso pueden producir convulsiones, ¿sí?, y coma. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen? Las personas que están ya consumiendo, están con problemas de adicción, necesitan seguir consumiendo, ¿sí?, para evitar justamente todo ese malestar, ¿sí? Entonces, lo que empezó siendo un consumo placentero, ¿sí?, al principio, con pocas dosis, termina luego siendo un consumo displacentero, que lo tienen que hacer porque si no van a generar toda esta molestia en su cuerpo, ¿entienden? Hay muchos casos, ¿sí? Me dicen, doctor, yo ya no puedo, de verdad, ya no consumo porque me guste.
Antes me gustaba, sentía un sabor rico, pero ahora ya no. Pero lo tengo que hacer porque si no, me pasa esto, ¿no? No puedo dormir, me siento muy mal. Entonces terminan siendo esclavos, ¿no?, de la droga. Bueno, la otra pregunta es esa: ¿por qué algunas personas se vuelven drogadictas y otras no? Y esa respuesta, ahora sí pasar la siguiente, por favor, tiene que ver un poco con que no hay solamente un factor para que una persona se vuelva adicta, sino hay múltiples factores, ¿sí? Factores que están interrelacionados unas con las otras, que son los llamados factores de riesgo. Pasamos a la otra, por favor. A la siguiente, ahí están. ¿Sí? Son múltiples factores que llevan a una persona a ser adicta. Y entre esos factores están los factores biológicos, ¿sí?, genéticos. Hay una carga genética que da más predisposición a una persona a terminar siendo adicta que a otra. Se ven casos, yo veo casos de abuelos con problemas de alcohol que terminan teniendo nietos también con conductas adictivas. Trastornos mentales, enfermedades mentales también son factores de riesgo muchas veces para terminar en una adicción, ¿sí? Sobre todo trastornos del tipo afectivos, ¿sí? Los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad. La cocaína, por ejemplo, voy a tratar de hacer un poco más rápido. La cocaína, por ejemplo, tiene un efecto antidepresivo muchas veces, ¿sí?, lo que se llama quitapenas, y muchas veces las personas depresivas empiezan probando cocaína para levantar el ánimo, ¿sí?, como psicoactivos, y después se enganchan y terminan con adicción, ¿no? Lo mismo también el alcohol, tiene un efecto ansiolítico, ¿sí?, de reducir la ansiedad, y muchas personas con trastornos de ansiedad empiezan, ¿sí?, de a poquito tomando alcohol para bajar un poco la ansiedad, para poder dormir a la noche, y luego se enganchan con eso y terminan con alcohólicos, ¿no? Entonces es un factor de riesgo también las enfermedades mentales. Y los factores ambientales, ¿sí? Factores ambientales principalmente lo que tiene que ver con la familia. Los niños que crecen en familias disfuncionales, ¿sí?, caóticas, en donde algunos de los progenitores, papá, mamá, consumen, viven en un ambiente de violencia, ¿sí?, de abuso, también son factores de riesgo para que ese niño luego termine consumiendo alguna sustancia para evadirse, para salirse, ¿no?, de ese infierno en el que vive en su casa. Eso, la mayoría de mis pacientes, yo diría más del 90% de mis pacientes, si uno analiza bien su historia familiar, ha sido así, ¿no? Entonces es un factor de riesgo muy importante. Otro factor de riesgo muy importante, y aquí quiero puntualizar el tema de la adolescencia, ¿sí? La adolescencia también es un factor de riesgo. Esta etapa del crecimiento del hombre es una etapa de transición en donde se producen muchos cambios a nivel psicológico, a nivel del cuerpo, que hacen que sean más vulnerables, ¿sí?, al consumo de drogas y que terminen en adicción, ¿sí? Hablando del punto de vista neurobiológico, ¿sí?, los adolescentes no han madurado todavía el freno. Habíamos hablado del freno, ¿no? Ese freno cerebral recién empieza a madurar a los 20, 25 años, ¿sí? Entonces tienen un freno inmaduro todavía. Por eso que son más propensos a caer la presión del grupo y terminan consumiendo. Porque ese freno lo que hace justamente es eso. Les da la capacidad de evaluar los riesgos, ¿sí? Ese freno les permite tomar decisiones adecuadas. La corteza frontal, ¿sí?, prefrontal es el freno. Ese freno les permite hacer planificaciones, ese freno les permite controlar sus emociones. Entonces, al no tenerlo maduro, son más vulnerables a que experimentando, jugando con las drogas, terminen luego con problemas de adicción. Entonces, trabajar en la prevención, ¿sí?, en la prevención en este grupo en particular es muy importante. Es lo que queremos hacer ahora, ¿no?
hablar de las drogas, informar acerca de los efectos perjudiciales de las drogas en este grupo en particular, que es muy vulnerable. Después, la droga en sí también depende. Unas drogas son más adictivas que otras, ¿sí? Algunas drogas producen más adicción que otras, y eso tiene que ver un poco también con la vía de administración, ¿sí? Depende de cómo te administres la droga, te pega más que otras, ¿sí? Por ejemplo, la cocaína tiene varias vías de administración, la cocaína. Uno por vía inyectable, otra vía puede ser por vía esnifada o aspirada por la nariz, ¿sí? Otra fumada, el famoso crack, que es la cocaína fumada, que en Estados Unidos en zonas marginales es muy frecuente. Acá en Argentina conozco casos, pacientes que fuman crack, pero son menos. Y bueno, y también lo que dijo, lo estaba diciendo Javier, la cocaína se puede comer también en las hojas de coca, ¿no? Se puede masticar, pero bueno, las dosis del principio activo de la cocaína es poca, así que eso nos genera adicción. Pero bueno, hay diferentes vías de administración. Y por ejemplo, si yo aspiro la cocaína por la nariz, hace todo un recorrido, ¿sí? La droga entra, ¿no es cierto? Circula por la circulación de la sangre, llega luego a los pulmones, de los pulmones al corazón izquierdo, y luego sube y recién llega al cerebro. Hace todo un recorrido, ¿sí? Que puede llevar unos minutos, unos minutos generalmente, ¿sí? En cambio, cuando yo la fumo, ¿sí? Cuando uno fuma, pega más rápido la droga. ¿Por qué? Porque entra directamente de los pulmones, después llega directamente al cerebro, ¿no? Hace un recorrido más corto, ¿sí? Entonces, por eso que cuando uno fuma una droga, pega más, ¿sí? Porque el efecto, ¿sí? de placentero es más rápido. Entonces es más proclive que uno al fumar termine con problemas de adicción que, por ejemplo, al tomarlo o al ingerirlo, ¿no? Entonces, también depende mucho de la vía de administración. Bueno, pasamos entonces, todo eso, esos factores de riesgo producen cambios, ¿sí? A nivel del cerebro que pueden desencadenar la adicción. Pasamos a la siguiente porque no tenemos mucho tiempo para explicar eso. A ver, no sé. ¿Cómo estamos con el tiempo? Digo, sí. Bueno, vamos a tratar de resumir esto. Hay muchas preguntas, no las vamos a contestar. La siguiente. Bueno, a ver. No, la anterior. Vamos a ver. Hay 3 zonas ahí del cerebro que están pintadas, ¿sí? No se ve muy bien. Hay una que está adelante, que está pintada de azul más fuerte. Hay una que está en el medio, pintada de morado, y hay otra arriba y atrás que está pintada de azul. La que está adelante, eso, gracias. La azul es el freno que estuvimos hablando, ¿sí? Ya no vamos a hablar de eso, pues ya lo estuvimos hablando, ¿sí? Ahí actúan, la mayoría de las drogas, todas actúan a ese nivel, produciendo cortocircuito, ¿sí? A ese nivel. Ah, perdón, sí. Ahí está. Sí, acá. Pero ahora vamos a detenernos en hablar de esta zona, ¿sí? ¿Qué importa el nombre? ¿Sí? Esta zona, vamos a ponerle el nombre de esta zona azul, celeste, ¿sí? La zona celeste. Esta zona celeste participa, es el centro del placer del cerebro, ¿sí? El centro del placer del cerebro. Lo que se llama, forma parte del circuito de recompensa, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo como un chocolate, el placer que yo siento al comer un chocolate está regulado por esta zona, ¿sí? El placer que yo siento cuando voy al cine, interactúo con mis amigos, interactúo con los hermanos de la iglesia, estamos en el momento de la adoración,
¿sí? A Dios, actúa este centro, ¿sí? Esta región del cerebro que genera placer ante estas situaciones, ¿sí? Las relaciones sexuales también, el placer que uno siente, las relaciones sexuales con el esposo, con la esposa, también está regulada por esta zona, ¿sí? Entonces esta zona es muy importante para el hombre, porque por medio de esta región, ¿sí? de esta región del cerebro, nosotros podemos alimentarnos, ¿sí? Porque genera placer, entonces eso nos motiva a comer. Podemos interactuar con la gente, que es muy importante para la vida del hombre, y también nos permite tener relaciones sexuales, motivarnos para tener relaciones sexuales, que es muy importante para nuestra reproducción, ¿sí? Entonces, digamos que es muy importante esta zona, que la droga actúa ahí, en esta zona, y produce un cortocircuito tremendo, ¿sí? No voy a dar muchos detalles. A ver, pasamos a la siguiente. ¿La otra? Sí, bien. Acá. Bien, ¿qué pasa entonces? Vamos con las drogas. ¿Cómo es que la droga produce un cortocircuito en esa zona del placer, ¿sí? A nivel cerebral? Acá vemos, por ejemplo, dice, cuando nosotros comemos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una liberación de una sustancia química del cerebro que se llama dopamina, ¿sí? Que son las bolitas esas naranjas, ¿no? Naranja o amarilla, ¿sí? Se libera. Pero, ¿qué pasa cuando uno consume cocaína? Vieron que hay una avalancha, digamos, de todas esas pelotitas, ¿no? Amarillas. O sea, hay una liberación, ¿sí? De dopamina que viene a ser casi esto. La poca costumbre, sí. Acá. Hay 10 veces más, ¿sí? Liberación de dopamina que cuando uno come. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, el placer que siente cuando uno consume cocaína es bastante excesivo, ¿no? Es como demasiado, ¿eh? Todo este placer es lo que siente el cerebro, toda esta carga de dopamina es lo que recibe el cerebro a consecuencia del consumo de cocaína, ¿sí? Entonces esto hace que haya un cortocircuito, no puede recibir tanto estímulo, ¿sí? El cerebro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se traduce esto en la vida del sujeto? Nosotros podíamos tomar un ejemplo, ¿no? El cerebro cuando escucha, para el cerebro la comida, ¿perdón? ¿Quería decir algo? Sí, claro. Cuando el cerebro recibe, por ejemplo, el estímulo a la comida, es como si la comida le estuviera hablando, ¿sí? Pero cuando el cerebro recibe el estímulo de la cocaína, es como si la cocaína le estuviera gritando, ¿sí? Más o menos así, ¿no? Con este ejemplo. Entonces, ¿qué hace cuando hay mucho ruido? Entonces el cerebro trata de regular ese ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Disminuye la capacidad para generar placer. Entonces, el adicto, me pasa a mí, esto es muy seguido en el hospital. Doctor, salir con mi hijo a la plaza ya no me genera el mismo placer que me generaba antes de consumir la cocaína. Doctor, ya no tengo más motivación para trabajar. Doctor, de verdad que la única fuente de placer es la cocaína, ¿no? Entonces, la persona, el sujeto adicto, pierde el interés y el placer por las cosas placenteras saludables, ¿sí? Y solamente se concentra en la búsqueda y el consumo de lo único que le puede generar placer es de la droga, ¿no? Entonces, esto por el cortocircuito, ¿sí? Que genera en el centro del placer la droga. ¿Vieron? Bueno. Abstinencia. ¿Puedes retroceder atrás? Una más.
Tolerancia. Bueno, esto más o menos ya lo vimos, ¿sí? Vamos a pasar a otra. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, este es el síndrome de abstinencia, ¿sí? ¿Vieron? Es un síndrome muy desagradable, muy displacentero, ¿sí? Yo he conocido casos de gente alcohólica que deja de golpe de consumir alcohol, ¿sí? Porque no tiene más plata, no puede, no sé, sí, le esconden la cerveza y se queda de un momento sin consumir alcohol. Y a los minutos empiezan con estos síntomas, ¿sí? Acá no sale, pero bueno, el alcohol, la abstinencia es, incluso con temblores, sudoración, es insoportable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al no poder comprar el alcohol o al no tener la accesibilidad al alcohol, pueden tomar cualquier cosa y agarran el alcohol el alcohol del botiquín de curar y se lo toman igual. Porque es pero tan desagradable estos síntomas que para poder calmar, la única manera de calmarlo es con tratamiento o consumiendo el alcohol. Entonces, de verdad que es muy esclavizante, ¿no? El consumo de drogas. Bueno, hablando de alcohol, sí. El alcohol etílico, el alcohol puro, como se dice, no les importa mucho al alcohólico cuando está en abstinencia si tiene sabor rico o no, se lo toman igual, ¿sí? Yo he tenido casos de que incluso después de haber tomado una botella entera, les generó hemorragia, ¿sí? Pero, ¿vieron? Ese es el efecto de las drogas, ¿sí? Lo que estamos hablando en la definición. Es el consumo compulsivo a pesar, ¿sí?, de los efectos perjudiciales que puede tener en el cuerpo. No le importa el sabor, es lo último que le importa, ¿sí? Él lo único que quiere es consumir la droga para poder pasar ese mal momento, ¿sí? Ya no lo consume por placer, lo consume ya por una necesidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, realmente se vuelven esclavos, ¿sí?, de la sustancia. Bueno, el alcohol es una droga también, ¿sí? Más allá de que sea legal o no. Otro concepto importante para tener en cuenta, al cerebro no le importa si la droga es legal o no, ¿sí? Poco le importa eso. La accesibilidad, la accesibilidad, digamos acá en la esquina, en Chino, podemos consumir alcohol, digamos, comprar alcohol, ¿sí? O sea, digamos, es muy accesible al ser legal, ¿sí? Es un consumo socialmente aceptado y no lo puse acá, pero según algunos estudios estadísticos es la primera causa de accidentes automovilísticos, ¿sí? Entonces, vieron, o sea, por más de ser legal, el alcohol produce muchos daños. Pasamos ahora sí, la que sigue. Bueno, esta es la intoxicación alcohólica aguda. Uno, al principio, con unos pocas cantidades de alcohol, ¿sí?, de cerveza, por ejemplo, uno siente como sale ahí en la segunda, ¿sí?, el periodo 1, ¿sí?, se siente relajado, se siente eufórico, desinhibido, puede encarar a las minas, como dicen los chicos, ¿no?, cuando se vuelve más extrovertido, ¿no? Entonces, al principio, ¿sí?, al principio. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando uno va tomando vasos más, copas más, jarras más, terminan así como se ve en las otras figuras, ¿no? Produce una inhibición el alcohol. Primero es un estimulante, podríamos decir, ¿no? Pero después, a medida que uno va tomando más alcohol, inhibe funciones del cerebro, inhibe también funciones del cuerpo y produce alteraciones de la conciencia al punto tal incluso de quedar desmayado ahí en la esquina de la calle, exponiéndose a que te roben la zapatilla, muy mal, ¿no es cierto? Entonces,
De verdad que esto es lo que produce el alcohol cuando uno toma de esta manera y es legal. Entonces, yo quiero remarcar esto, una cosita acá, que tiene que ver con los jóvenes y las intoxicaciones alcohólicas agudas de los jóvenes de los fines de semana, ¿sí? Que es muy frecuente, que se está viendo mucho, ¿sí? Las intoxicaciones, el consumo masivo que hacen los jóvenes, los adolescentes los fines de semana, es un factor de riesgo también de producir adicción, ¿sí? Independientemente de que ese joven no tome alcohol de lunes a viernes. Con tan solo que se emborrache y se embriague los fines de semana, eso también es un factor de riesgo de que podría ser que termine luego con un problema de adicción, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Las emborracheras, las intoxicaciones de los jóvenes los fines de semana. Es un problema que hay que tener en cuenta. Pasamos ahora a la que viene, la siguiente. Bueno, el tabaco también es una droga, ¿sí? El tabaco también legal es el factor de riesgo de 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, hay una asociación muy fuerte entre el tabaco y el infarto, ¿sí? Entre el tabaco y el ACV. Hay una asociación muy fuerte entre el tabaco y muchos cánceres, entre ellos el cáncer de pulmón, ¿vieron? Y es socialmente aceptado. Pasemos a la que viene, la siguiente. Gracias. Esto también, ¿sí? Que puede dañar a otras personas expuestas al humo del tabaco, la nicotina, ¿sí? Es una de las drogas, creo que es la única droga, que cuando uno la consume también daña al otro, ¿sí? ¿No? Un padre por ahí fumando, al niño de al lado lo perjudica y puede incluso tener los mismos factores de riesgo que el padre fumador, aún sin fumar, ¿sí? Es el famoso fumador pasivo. Pasemos a la otra. Es lo mismo que el alcohol. Al principio, todo bien, ¿sí? Mejora el ánimo, te tranquiliza, te relaja los músculos, te ayuda a concentrar. Pero a medida que uno va fumando, genera tolerancia, ¿sí? El cuerpo se acostumbra, pide más. Dependencia, es decir, no puedo dejar de consumir alcohol, de fumar porque me produce una abstinencia que es muy desagradable, entonces tengo que seguir fumando. Y los síntomas de abstinencia, que es lo que acabo de decir, ¿no? La abstinencia del cigarrillo también es bastante heavy, ¿eh? Igual que el alcohol. Es, de verdad que yo he visto terrible, ¿sí? Es muy adictiva la nicotina, es muy adictiva también. Y es legal. Pasamos a la otra. Bueno, esto lo puso mi esposa. Vieron que el tabaco, entre otras, produce, además de afectar el cerebro, también afecta a otras partes del cuerpo, ¿no? Y especialmente el pulmón, los pulmones. ¿Vieron? Son residuos de tabaco que quedan dentro del pulmón, ¿no? ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, pasemos a la que viene, la siguiente. La cocaína no voy a hablar mucho porque ya en la anterior exposición se habló, pero yo hice un trabajo de investigación en el hospital, ¿sí? O sea, hicimos un grupo, trabajo de investigación en el hospital, en donde comparamos los efectos de la cocaína y de la famosa pasta base Paco, ¿sí? Y vimos que, queríamos saber por qué la pasta base pega más que la cocaína, ¿sí? Y una de las cosas que vimos fue la vía de administración, que es lo que estábamos hablando al principio. La cocaína generalmente se snifa, o sea, se aspira por la nariz y tiene que hacer todo un recorrido para después llegar al cerebro y generar placer. Pero cuando la pasta base se fuma, ¿sí? Y se fuma en pipa generalmente, entonces llega más rápido al cerebro, por eso pega más rápido, ¿sí? El efecto es a los segundos, es un efecto rápido, ¿sí? Muy placentero, pero de corta duración. Entonces la persona se queda con ganas de consumir más. Por eso es que la pasta base es más adictiva que la cocaína, ¿sí? La pasta base en realidad no es el desecho de la cocaína, sino
y es la materia prima de la cocaína, por eso es que es más barata, ¿sí? Que la adulteran con otras cosas, ¿sí? Pero no es el desecho, ¿sí? Sino más bien es la materia prima, que para hacerla más barata que la cocaína, la dejan ahí como materia prima y la adulteran con otras sustancias, ¿sí? Como la cafeína, por ejemplo. Pero esa es la particularidad que tiene el Paco, ¿sí? Pega rápido, es muy intenso, pero dura poco. Entonces la persona quiere más y quiere más. Entonces busca y compra más. Es más barata el Paco que la cocaína, pero al comprar más termina gastando lo mismo al mes que gastaría con la cocaína, ¿sí? Entonces, las sustancias adulterantes se ha visto de todo, es increíble, ¿sí? Se ha visto cafeína, virulana, polvo de ladrillo, antiparásitos, de todo, ¿sí? Entonces uno no sabe qué cosas se incorporan en el cuerpo, ¿no? Además, digamos, del principio activo, se incorporan muchas sustancias que son tóxicas al cuerpo. Y eso pasa también con la marihuana, ¿sí? Cuando uno compra marihuana no sabe bien qué es lo que tiene, qué es lo que uno está consumiendo, no lo sabe. Uno no sabemos bien qué está consumiendo por todas estas sustancias adulterantes que hay. Pasamos a la siguiente. La marihuana, esto sí está comprobado, afecta la capacidad cognitiva, la memoria, la capacidad de concentrarse, decrece la motivación, produce un síndrome que se llama el síndrome amotivacional. Esto es muy frecuente, personas que también se desinteresan por las cosas, se encierran en su cuarto y fuman todo el día, es como si estuvieran en otro mundo, ¿no? Pierden el interés por las cosas, les cuesta empezar a hacer las cosas, ¿sí? Hay un síndrome amotivacional. Y esto lo pongo en pregunta porque todavía no se ha comprobado 100% si esto es verdad, pero hay muchos estudios que asocian, ¿sí?, el consumo de marihuana, sobre todo a temprana edad y por muchos años, con la probabilidad de generar una psicosis, ¿sí?, de escuchar voces, de empezar a delirar. Entonces, esto es muy interesante porque cuando se habla de legalizar, ¿no?, la marihuana, hay que tener presente esto, ¿no? Sí, la marihuana puede generar problemas graves a nivel de los trastornos mentales, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Las drogas, entonces, además de afectar el cerebro con todo lo que yo más o menos les pude explicar, afectan otras partes del cuerpo, ¿sí? La cocaína, por ejemplo, genera alteraciones del ritmo del corazón, las famosas arritmias, ¿sí? La cocaína puede generar infartos también. Hemos visto la asociación del tabaco con el cáncer de pulmón. Y hay una asociación muy importante y muy riesgosa, muy grave, entre el consumo de drogas y las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? VIH, SIDA, hepatitis B o C. Y también el tema de los trastornos mentales, ¿sí? Hay drogas, se está viendo, de que pueden producir psicosis, como habíamos dicho con la marihuana, pueden producir trastornos afectivos, emocionales. Bueno, la que sigue, ya estamos por terminar. Pasemos a la otra. Bueno, conclusiones. No quise hablar mucho del tratamiento, ¿sí? Porque eso lo va a hablar Nieves, el tratamiento. Conclusión. El consumo regular de drogas trae consecuencias graves e irrecuperables, ¿sí?, al cerebro. O sea, estamos hablando de una enfermedad muy grave, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Y también al cuerpo en general, con cambios riesgosos en el comportamiento, ¿sí? La adolescencia es un grupo muy vulnerable y es fundamental la prevención. Así como hay factores de riesgo, ¿sí?, para caer en adicción, también hay factores protectores. Y un poquito Javier nos habló esto, ¿no? El tema de informar sobre
los efectos de la droga a los jóvenes, ¿sí? Con bases científicas, ¿sí? Sin exagerar ni tampoco disminuir, ¿sí? Sino hablar tal como es, cómo generan las drogas estos perjuicios a nivel cerebral y del cuerpo, ¿no? Es muy importante también, bueno, enfatizar el tema de las políticas, ¿no? Antidrogas en los barrios también, porque es un factor de riesgo también la comunidad donde crece ese niño, ¿no? Si es una comunidad, la actitud que tiene la comunidad con las drogas también es un factor de riesgo muy importante. Si ese niño camina y ve en la esquina gente consumiendo, ¿no? También eso como que puede llevarlo al consumo. Entonces es muy importante tener medidas preventivas y de promoción de la salud, fundamentalmente en este grupo de adolescencia. Bueno, la siguiente. Bueno, de esto voy a hablar Nieves. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Para poder ayudar a los jóvenes con esto, ¿sí? Es muy importante la prevención. Bueno, no me queda más tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos a descontracturarnos un poco porque la verdad estamos cansados. Es muy linda la información, pero la verdad es que a veces, cuando después de comer nos encontramos en este tipo de actividades, se complica, ¿no? O sea, hacer tan largo. Llevamos 1h30 pasada, 1h45 de exposición, entonces es como que entiendo que van a estar un poco cansados, agotados, pero esta es la parte que a nosotros como cristianos nos resulta más importante, conocer, entender, para después también practicar, ¿no? En nuestra cotidianidad. Como vimos a través de las exposiciones de los expositores que pasaron, hermano Javier, hermano Andrés, la conclusión es que este tipo de problemas, enfermedades, como dijo hermano Andrés, no tienen tratamiento con muchas expectativas de recuperación total a nivel humano. Por eso, lo que hacen incluso en este mundo, en la sociedad, se ha implementado mucho, como habrán escuchado, las prácticas de las granjas, en donde enfatizan y donde practican lo espiritual, donde los llevan y los conducen a un tratamiento espiritual más que de alguna forma humana, ¿no? Porque el hombre se ha encontrado con la limitación en la ciencia para poder resolver esta problemática que lamentablemente ha afectado a los jóvenes y los que no son tan jóvenes, porque empiezan en la juventud, pero luego continúan y se hacen adultos, como los cantantes, como las personas famosas que conocemos, que empiezan siendo jóvenes, pero a medida que crecen y son adultos, eso no se puede salir de ello, ¿no? Entonces, por eso yo hoy voy a hablar un poco de la importancia de verlo desde el punto de vista espiritual, la importancia de entender el problema real que ocasionan las drogas y de dónde proviene realmente esto, ¿no? Primero vamos a ver, no tengo el cañón. Primero vamos a ver por qué es pecado. ¿Esto es? ¿Es pecado consumir drogas? La respuesta debería ser para todos un rotundo sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es pecado? Es pecado porque nosotros, primero y principal, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en desviarnos del propósito de Dios, en desobedecer a Dios, como vimos en Génesis, ¿no? Como siempre estudiamos en Génesis, es desobedecer a Dios. La condición del hombre natural, en realidad,
es tener una imagen deforme de Dios, porque desde que cayó en pecado no puede obedecer, está siendo esclavo, ¿no? Por eso dice, bueno, sí, pecado, como dijo Dani leyendo la filmina, es errar al blanco. ¿Por qué? Porque erramos respecto al propósito para el cual fuimos creados. Y como consecuencia, como dice, el hombre sin Dios vive en pecado, transgrediendo constantemente los mandatos del Creador, porque no le interesa su Creador, ni el propósito de su creación. Entonces, quiero agregar a esto que no está en las filminas, ¿no? Que Satanás, hace un poco más de 2 siglos, esto surge, las drogas sintéticas comienzan en el siglo XIX, porque antes sí había plantas, habían ciertas cuestiones que a veces se usaban como medicina incluso, pero las drogas sintéticas, que son aquellas que justamente producen y afectan el cerebro, tal como describió hermano Andrés, son aquellas que aparecen después en el siglo XIX. Y con este descubrimiento y con este uso que con el tiempo se fue intensificando, Satanás encontró la herramienta perfecta para destruir el objeto del amor de Dios, que es el hombre. ¿Por qué es una herramienta perfecta? Porque si bien es cierto que sin las drogas el hombre es un hombre pecador, esclavo del pecado y muertos en los delitos, como dice Pablo, si bien es cierto, el consumo de las drogas potencia al máximo esta condición del hombre, a tal punto de que no puede, lo nulifica totalmente su voluntad. Una de las cosas que escuchamos hoy es que el hombre, por más que se dé cuenta de la situación en la que se encuentra, no puede salir de ella. Entonces, es pecado no solo porque estamos desviándonos, ¿no?, en sí mismo del propósito de la creación de Dios, sino porque nos estamos sometiendo a Satanás y no a Dios. Como dice Santiago, someteos pues a Dios y resistid al diablo, sigue la frase. Si nosotros estamos recurriendo a las drogas, y le damos lugar a la droga, estamos, en realidad, aceptando un sometimiento distinto al de Dios. Entonces, por supuesto, vamos a potenciar más nuestra condición de pecado, ¿no? Estas sustancias producen placer, porque hasta ahora vimos todo lo negativo. Vimos cómo destrozan nuestro cerebro, cómo afecta negativamente nuestro cerebro, porque de hecho este seminario tiene ese propósito, que es el de informar acerca de los efectos nocivos de las drogas. Pero entonces, ¿por qué la gente se droga? ¿No? ¿Por qué la gente se droga si ocasiona todo esto? Porque cuando nos ofrecen las drogas, no nos dicen todo esto. Cuando nos ofrecen las drogas, nos ofrecen como un producto que ocasiona la felicidad máxima, que nos permite salir de todo problema, que nos permite olvidarnos de la vida miserable en la cual nos encontramos, ya sea socialmente, familiarmente, personalmente. Como si la droga fuera aquello que nos permite salir por un momento de esa realidad. El hombre no tiene la posibilidad alguna de cambiar su realidad y por tanto recurre a esa felicidad ficticia, porque es una felicidad ficticia, ilusoria, que el hombre compra para salir, por un momento aunque sea. Es la manifestación de la desesperación del hombre, que en lugar de recurrir y someterse a Dios, ¿qué hace? Se somete a lo que Satanás ofrece, una intensificación en aquello que va en contra de Dios, que es el pecado. No es exagerado, no se va a presentar la droga, no se va a presentar como algo negativo, como algo que va a afectarme y hacerme daño, sino como algo atractivo. Por eso se presenta como una seducción,
con una seducción. Total, es una probada, es una vez. No quiere decir que porque pruebes una vez te vas a quedar siempre adicto o dependiendo de ella. Pero en la realidad, como escuchamos a los hermanos, el efecto básico de las drogas es que genera dependencia. ¿Qué te produce? Dependencia. ¿Esto qué es? Sometimiento. ¿De qué? De la voluntad. Por más que yo ya quiero salir, no puedo salir. Por más que quiero desatarme, no puedo desatarme. Entonces, para esto, por eso decimos que cuando nosotros nos sometemos a ello, estamos saliendo del sometimiento de Dios. Eso es vivir en pecado. Pero la máxima expresión del pecado. ¿Por qué? Porque no se puede recuperar. Como dijo hermano Andrés, lamentablemente no se puede recuperar y no puede volver a ser nunca más la primera imagen que vimos en la resonancia. Entonces, ¿cómo podemos comprender, ¿no?, un poco más este sometimiento, que es la máxima expresión del pecado? Cuando nosotros recibimos, sin ser drogadictos y adictos a ninguna sustancia, recibimos el Espíritu Santo, recibimos vida, ¿no? Recibimos libertad. Libertad, decimos, cuando Pablo habló de esto, de que estábamos esclavos en nuestros delitos, pero después, con Jesucristo, ¿qué tenemos? ¿No? Libertad. Ya no somos más esclavos del pecado, dice Pablo. Entonces, podemos llevar una vida plena en Jesús. ¿Qué pasa? El problema es que si no hay espíritu, si no hay Dios en la vida del hombre, no está Dios en la vida del hombre, de por sí ya lleva una vida esclavizada. Pero cuando tenemos estas sustancias que someten la voluntad misma del hombre, empeora su situación aún más. Por eso Satanás encontró esta herramienta que perjudica, que destruye para siempre a los hombres. Pero, si bien el objetivo y el propósito es para siempre, lo real es que existe una posibilidad, una única posibilidad. Y eso es lo importante, porque nosotros, los cristianos, aún nosotros en nuestra iglesia, muchas veces nos sentimos impotentes para cómo resolver este problema, ¿no? Aunque creemos que la iglesia no va a entrar, aunque a veces ilusoriamente nosotros creemos que la iglesia no va a penetrar este problema. Porque si somos cristianos, si venimos a la iglesia, si estudiamos la palabra, se supone que no vamos a caer en estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, sutilmente, Satanás está introduciendo este problema en la iglesia. No necesariamente la nuestra, o tal vez sí. Y muchas veces, como no nos animamos a compartir entre nosotros nuestros problemas reales, no podemos ayudarnos entre nosotros. El tema es que los hijos de Dios debemos saber que, además de que ser pecado porque estamos viviendo sería el fondo de la condición más miserable del hombre, los hijos de Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿no?, es como que estuviéramos fornicando, porque nos estamos entregando a alguien, a una dependencia diferente a la de nuestro Hacedor, a la de nuestro Dios. Por eso, cuando Pablo dice en Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, siendo cristianos, si caemos en alguna de estas prácticas que nos hacen dependientes de ellas, estamos cometiendo, ¿no?, un pecado muy grave, como si fuera la fornicación, porque este versículo se refiere a ello. Es necesario entonces luchar contra este pecado, ¿bien? Porque es un pecado que avanza, que potencia, digamos, que agrava y que profundiza el pecado
naturalmente que tenemos en nosotros, ¿no? Que está en nosotros. Porque no necesitamos de las drogas para decir que tenemos pecado, pero las drogas lo que hacen es potenciar nuestro pecado y destruye por completo no solo nuestras vidas, sino también las de nuestras familias. Entonces, ya sabemos que es pecado, ya sabemos que es destructivo, que es nocivo. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Perdón, estoy apretando cualquier cosa. Como primero, yo pensando, ¿no? La verdad es que es complejo pensar un poco sobre cómo resolver esto, porque como dije, no es algo que las Escrituras nos digan, ni nos dé la fórmula, ¿no? Para una fórmula mágica, como si fuera, esto es para esta, como un vademecum, que dicen, bueno, para esta enfermedad tenemos esta medicina. Pero meditando en la palabra, pude ver que lo más importante para prevenir son dos cosas. En primer lugar, cuidar nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Dios. Y la base de toda relación es la comunicación. ¿Y cómo me comunico con Dios? A través de la oración y a través de la palabra. Hablándole, manifestándole mis debilidades, manifestándoles mis problemas y recibiendo su palabra para resolverlo. Así no voy a recurrir a otras alternativas como las drogas. La comunicación con Dios nos da las herramientas necesarias para luchar contra Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esto no es solamente algo que se pueda resolver orgánicamente, sino la única solución es espiritual. Por lo tanto, nuestra lucha ya no es ni con las personas que nos ofrecen, ni con las personas que están consumiendo, sino nuestra lucha es contra Satanás. Por eso Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque realmente los gobernadores de las tinieblas de este siglo se han empoderado demasiado con esta herramienta de la droga, porque la única forma de salir, después vamos a ver, es por la obra del Espíritu Santo. Cuando estamos fortalecidos en la palabra de Dios y dominados por el Espíritu Santo, entonces podemos resistir cualquier tentación. ¿Por qué? Porque ya aquello que nos ofrecen como una alternativa no nos resulta atractivo, porque nosotros ya tenemos realmente la plenitud en Cristo. Si tenemos la plenitud en Cristo, no necesitamos recurrir a ninguna salida. El origen de las drogas generalmente es, como vimos, uno de los orígenes de las drogas es salir de un problema, salir de una vida que nos resulta miserable, ¿no? También es importante que ayudemos a nuestros hijos, porque puede ser que nosotros mismos tengamos una tendencia, ya sea al alcohol, al tabaco, porque parece que nosotros hablamos de las drogas y solamente y vemos como muy lejano, ¿no? La cocaína, la heroína, la marihuana inclusive, porque son drogas pesadas, pero está más cerca y más sutilmente ingresando en nuestras vidas el alcohol, el tabaco, ¿no? Otras drogas que no son, y que son legales, como vimos hoy, y como hermano Javier nos deslindó lo que es legal de las drogas lícitas de las ilícitas. Es lícita, pero espiritualmente afecta tanto o más que aquellas ilícitas. Por lo tanto, debemos tener cuidado y enseñar también a nuestros hijos de la importancia de llevar una vida de oración, de meditación. Porque entonces ellos van a adquirir hábitos, van a desarrollar hábitos contrapuestos a aquellos que van a encontrar en el mundo. Podrán empezar una vida con discernimiento. Y cuando llegue el ofrecimiento del placer ficticio, como el de las drogas o el alcohol, podrán decir que no. Los jóvenes, lamentablemente, son el foco o el objeto más vulnerable de la sociedad que Satanás ataca con este tipo de problemas.
Aquí voy a hacer una... Es necesario que entendamos algo y que por ahí en la palabra de Dios, cuando leemos, podemos comprender un poquito más que el placer no es lo mismo que el gozo. El placer generalmente, a muchos podemos identificar, en muchos sentidos se pueden identificar, pero el placer está relacionado ¿con qué? Con la carne, el cuerpo, orgánico, éxtasis. El placer, como vimos en el cerebro, están, ¿no? La dopamina que genera justamente este neurotransmisor que genera placer en nuestro cuerpo, sentimos, es una sensación, ¿sí? El placer es carnal y es temporal. No estamos todo el tiempo excitados, ¿sí? Entonces, el placer es carnal, temporal, que afecta a nuestro cuerpo y nuestro cerebro. El cerebro es orgánico, ¿sí? Ahora, el gozo, que viene acompañado de la paz, permanece y no se encuentra en el plano de nuestro cuerpo, sino en nuestra alma, emociones, mentes, y que viene del espíritu, es espiritual. Por eso, a nuestros hijos debemos enseñar que el placer momentáneo no puede nunca reemplazar al gozo que viene de Jesús, el cual es eterno y permanece siempre en nosotros. Debemos enseñarles a buscar el gozo antes que el placer. Se sobredimensiona la importancia del placer en este mundo, porque piensan que la vida es dura, por lo tanto necesitan compensar la dureza de la vida con un momento de placer. Pero el problema está en no diferenciar, ¿no?, una cosa de la otra. Isaías 5, 11 a 13 dice: «Ay de los que se levantan de la mañana para seguir en la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran a la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed». Por más que ellos hacían fiestas, por más que ellos estuvieran aparentemente en una éxtasis y gozo entre comillas, al final se secó de sed. No hay solución más que cautividad. Este pueblo que parecía que estaba de fiesta terminó en cautividad. Esa es la droga, ese es el efecto que produce la droga. Empieza como una fiesta y termina en cautividad. Empieza como una fiesta, pero termina en esclavitud. Cuidar la relación familiar, cuidar la relación con Dios, cuidar la relación familiar. Es muy importante esto. Y como dijimos, seguimos sosteniendo que la base de toda relación es la comunicación. Así como la comunicación con Dios es importante, la comunicación con nuestros hijos es importante. Por eso, más que informadores, porque a veces los padres, ¿qué hacemos? Creemos que tenemos que todo el tiempo indicar a los hijos lo que tienen que hacer. Creemos que tenemos que decirles, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace, si haces esto, se hace esto. Estamos dando información todo el tiempo. Incluso estamos hablando les hablamos de la palabra de Dios, pero recordamos mucho lo que dice la palabra de Deuteronomios, perdón porque voy a recurrir a mí, porque no lo puse en la filmina. Normalmente nosotros queremos hablarles a nuestros hijos de la palabra de Dios, recordando la palabra de Deuteronomio capítulo 6, que dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes». Sí, sería perfecto que hagamos esto. Todos los días hablarles a nuestros hijos de la palabra de Dios, pero no dejamos de ser informadores. Haciendo esto, no dejamos de ser informadores. Por eso,
la comunicación no es solo informar, también consiste en escuchar. Así como escuchamos a Dios por medio de la palabra de Dios, es importante escuchar las necesidades de nuestros hijos, que no siempre las conocemos, aunque creamos que sí. Nos gusta, en realidad, ¿no?, que nuestros hijos nos obedezcan. Pero cuando nos desobedecen, antes de preguntarles por qué desobedecen o preguntarnos nosotros por qué desobedecen, gritamos, nos enojamos, los castigamos. Ahora, el problema es que nosotros no estamos escuchando, no estamos viendo, no estamos analizando las necesidades, los sentimientos, los pensamientos de nuestros hijos. Los hijos, ante una actitud de los padres, y ante esta actitud de los padres se cierran, se sienten incomprendidos y van en busca de alguien que los escuche. Por eso van a los amigos, por eso van a hablar con ellos antes que con los padres. Por eso antes de decirle que metieron la pata y confesarles algo a los padres, porque cuando le confieso algo a mi padre, sé que me va a gritar, sé que me va a castigar, sé que me va a sacar todo lo que me gusta, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de comunicación. Entonces, para tener en cuenta, los padres tenemos que estar comunicados con nuestros hijos. Que no nos asuste esto. Yo misma estoy pasando por esto. Siendo madre de un niño que ya está entrando a la preadolescencia, necesito preguntarle qué le pasa. Necesito ver y ayudarlo a salir, quizás no de las drogas pesadas, pero sí de otras conductas peligrosas y también nocivas, como misionero David ya nos habló anteriormente de las adicciones un poco, ¿no?, introduciéndonos en las conductuales que tienen que ver con los juegos, ¿no? Y para mí también es complejo, porque no sé cómo hablarle a veces, pero para eso está la comunicación con Dios. Por eso es importante nuestra relación con Dios y nuestra relación familiar. Si nosotros comunicamos a Dios nuestras limitaciones personales como padres o como hijos, entonces voy a poder también tener una relación familiar con la comunicación necesaria. Siempre los padres debemos saber escuchar a los hijos y los hijos tienen que saber que nadie puede ayudarlos más que sus padres, porque sus padres los aman, porque sus padres son aquellos que están dispuestos a perdonar, aquellos que están dispuestos a escuchar, aquellos que mejor que nadie podrá instruirlos conforme a la palabra de Dios. Obviamente, aquellos que tienen una relación con Dios. Entonces, siendo cristianos, nosotros tenemos que aprovechar la gracia para evitar caer en estas prácticas nocivas como las drogas, ¿no? Ahora, si ya hemos caído, si ya estamos entrando en la adicción, ¿cómo podemos atacarla? O cuando nos encontramos con alguien que ya está en la droga, ya es adicto a las drogas, ya sea al alcohol, al tabaco, a las drogas pesadas. ¿Cómo hacer? No hay un tratamiento, dijimos, ¿no? Humanamente están estos grupos de alcohólicos anónimos, de otras adicciones también, y las granjas de internación cuando son casos más graves. Pero espiritualmente podemos empezar por admitir el problema. Porque, ¿qué pasa? Generalmente el drogadicto, el adicto, es un gran negador. Cree que no tiene problemas, que todavía él puede dejar, que todavía él no lo deja porque no lo quiere dejar, pero en realidad no lo deja porque no puede. De ahí la importancia de la familia, de su oración constante, de no cansarse, de aconsejarlo, de ayudarlo, de llamarlo a una recuperación. Pero luego
cuando Dios trabaja, cuando Dios interviene, porque esto no hay otra posibilidad que la intervención de Dios para resolverlo. Cuando Dios interviene, entonces vendrá el arrepentimiento, entonces vendrá el tratamiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber dañado nuestro cerebro, de someternos a Satanás y también de hacer daño a los que nos rodearon, porque todas esas cosas seguramente las haremos si estamos en ese problema. Pero una de las cosas más importantes después de arrepentirnos y volver a Dios es alejarnos del foco de tentación. ¿Por qué? Porque como hermano Andrés decía, ¿no? Si una persona dejó de beber alcohol por un tiempo, pero está luchando, está trabajando en su recuperación, pero va a los lugares donde consumen alcohol y ve que sus amigos están consumiendo alcohol, entonces definitivamente tenemos que saber que somos débiles y que no vamos a soportar la tentación. Por eso, la frase de Santiago, que hoy empezamos a leer, sobre someteos a Dios, resistid al diablo, termina con y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Para nosotros resulta imposible, ¿no? Pero si nosotros recurrimos a Dios, estando en este problema, estando en esta situación, para Dios no hay nada ni siquiera que sea difícil, como dice Jeremías. Jeremías 32:27 dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En realidad, para Dios no hay nada imposible. Si Dios pudo sanar cualquier problema orgánico, personas que han tenido cáncer que se han recuperado, personas que estaban para morir y fueron recuperadas. ¿Por qué? Hemos escuchado muchos testimonios de esto, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros a veces se nos acaba un poco la esperanza cuando escuchamos la realidad médica. Cuando escuchamos a hermano Andrés, realmente nos damos cuenta de la gravedad de esta enfermedad, de la gravedad porque no es recuperable, porque es crónica y porque no pueden salir. Pero para nosotros es imposible, pero para Dios ni siquiera es difícil. Por eso no debemos bajar los brazos y debemos orar, clamar, hasta que el Señor haga la obra sobrenatural, porque es una obra sobrenatural. Esta es una oportunidad donde vemos una persona en esta situación, en ese estado miserable, deplorable, lo que ha hecho Satanás, es una oportunidad para salir, es una oportunidad para experimentar la obra sobrenatural de Dios. Entonces, conclusiones, la adicción a sustancias es pecado porque sometemos nuestra voluntad a Satanás en lugar de entregarnos a Dios. ¿Podemos prevenirla? Sí, cuidando nuestra relación con Dios y con nuestra familia. ¿Por medio de qué? De una comunicación. Luego, cuando caemos en ella, ¿podemos ser libres? Sí, empezando por admitir el problema y arrepintiéndonos. Y una medida adicional muy importante, alejarse del foco de tentación. No exponerse a esos lugares de provisión. No exponerme a los ambientes en donde sé que voy a caer. No exponer a las personas que nos rodean a un foco de tentación. Por eso a veces en nuestra iglesia hemos tomado medidas, ¿no? De no tomar bebidas alcohólicas, de no compartir, aún estando, para los argentinos es muy importante comer el asado con un buen vino, ¿sí? Pero en consideración que nosotros quizás no sabemos que algunos hermanos pueden tener un problema de este tipo, ¿sí? Que esté luchando para salir y nosotros trayendo y tomando aquí, aunque sea un vaso, podemos ser piedra de tropiezo. Por eso decidimos, ¿sí? No tomar bebidas alcohólicas en nuestra iglesia, ¿sí? No quiere decir que tomar un vaso esté mal, ¿no? Pero el problema es que el hombre
que tiene este tipo de, como dijo hermano Andrés, algunos tienen más tendencia a ser adictos que otros, pero nosotros no sabemos quiénes somos hasta que caemos. Entonces, por eso debemos hacer un análisis nosotros. ¿Tenemos el problema? Porque guarda, somos muy negadores, creemos que no tenemos problemas muchas veces. Y cuando tenemos, nos cuesta compartir. La base, el principio, el inicio de una recuperación de este tipo consiste en admitir que tengo el problema y compartirlo con mi pastor, con el hermano del grupo, de mi líder, compartirlo y pedirle un consejo, oración, para empezar a recuperarme. Entonces, hermanos, sé que no es lo resumí, no pude leer todo lo que escribí porque el tiempo me apremió, pero de todas maneras pienso que es un tema difícil, pero no imposible para Dios. Para nosotros es difícil, imposible, pero para Dios, como vimos en Jeremías, no hay nada difícil. Él es Dios de toda carne. Puede sanar nuestro cerebro, puede recuperar nuestro cerebro. Solo en Él, solo por su intervención, no en nosotros. Nada más.